En diálogo con PBI, el abogado Alirio Uribe habla sobre el proceso jurídico y la encarcelación de David Ravelo. Alirio, ¿cuáles son las acusaciones contra David Ravelo y en qué se basan las acusaciones? Bueno, como todos saben, David Ravelo Crespo es un defensor de derechos humanos, de credos de Barranca Bermeja, pero él tiene una vida pública de 30 años, de más de 30 años de trabajo social, cívico, y en este momento personas que tienen que ver con grupos paramilitares y que en otro momento fueron de las FARC le están haciendo acusaciones, y en concreto los cargos iniciales hacia él eran por rebelión, eran por concierto para delinquir y eran por determinación de el homicidio de un señor David Núñez Cala. Se logró demostrar pues que él ya había sido juzgado por rebelión en la justicia secreta en el año de 1993 y que por lo tanto había sido juzgado, detenido arbitrariamente y había sido absuelto. Se logró probar también que el concierto para delinquir nunca ha existido, y si existió estaría prescrito, y en este momento el único cargo que tiene pues es el cargo más grave, que es el cargo de homicidio. Esos son como los cargos que le están formulando, que son muy graves, máxime cuando estamos hablando de una persona que por años ha luchado por la vida, por los derechos humanos. El que se le impute de manera malintencionada un hecho tan grave como haber ordenado matar a una persona, pues realmente es bastante grave. ¿Cuál ha sido el proceso jurídico desde su encarcelación? Ese es un tema bastante importante. El homicidio por el cual se le está acusando en este momento a David es un homicidio que ocurrió en el mes de abril del año de 1991. Es por la misma época en que a él se le imputaba ser miembro de las FARC y por lo que fue absuelto en esa época. Hoy se retoma, a pesar de esa absolución, ese mismo hecho. Se le está diciendo nuevamente que él era de las FARC y que era el político de las FARC en Barranca Bermeja, y que a raíz de eso él participó en una reunión donde se ordenó asesinar a David Núñez Cala. Ese es el cargo en concreto. Lo extraño es que 19 años después, 19 años y 6 meses después, se ordena capturarlo. La investigación, la parte civil, la defensa ha pedido múltiples pruebas que tienen que ver con testimonios, que tienen que ver con oficios, con documentos, etcétera. Y las pruebas en un primer momento, en su mayoría, muchas pruebas fueron negadas y muchas otras pruebas nunca se practicaron. Y en este momento, por el afán de una eventual prescripción de la acción penal, la Fiscalía cierra la investigación de manera intempestiva e impide que se practiquen las pruebas de descargo. Es decir, diciéndolo en términos más simples, lo que ha hecho la Fiscalía es que desde julio del 2008, cuando se supo por parte de alias El Panadero que supuestamente David Ravelo había intervenido en el homicidio de David Núñez Cala, desde ese momento la Fiscalía empezó a montar y de alguna manera a practicar pruebas contra David Ravelo. En septiembre lo captura, y cuando estamos en plena fase de pruebas, cierra la investigación e impide la defensa adecuada de David Ravelo. En este momento, ¿cuál es la situación? Nosotros repusimos el cierre de la investigación y ya el día de ayer fue notificado en la cárcel, o sea, el 17 de enero fue notificado en la cárcel David Ravelo de que no reponen el cierre de investigación, lo que implica que ya toca hacer alegatos, y como están dadas las cosas por parte del fiscal,
pues es inexorable que lo van a llamar a juicio por homicidio. Esto nos parece aberrante porque de una parte no ha habido la posibilidad adecuada de practicar las pruebas, incluso unas porque, insisto, se negaron, otras porque ni siquiera se decretaron y otras porque fueron decretadas y no se practicaron. Y por eso pues nosotros consideramos que hay una gran violación del debido proceso. Y dos, porque la Fiscalía, a pesar de que hay una cantidad de pruebas favorables a David Ravelo que sí se practicaron, pues la Fiscalía solamente se ha centrado en la versión de criminales. Estamos hablando de alias El Panadero, que el propio David Ravelo acusó y acompañó a los familiares, las víctimas de la masacre del 16 de mayo, de la masacre del 28 de febrero. Estamos hablando de Fremio Sánchez, también acusado por esos crímenes. Y estamos hablando de otros testigos que aparecen secundariamente, que también son paramilitares. Incluso del propio Julián Bolívar, que llegó a la zona muchos años después de este homicidio, pero que de manera temeraria dice que efectivamente David Ravelo tenía que ver con las FARC y tuvo que ver con el homicidio. Y lo que nos llama la atención es pues cómo la Fiscalía le da plena credibilidad a todas estas personas. Para nadie es un secreto que los grupos paramilitares en Barranca y en todo el país han declarado objetivos militares, incluso han dado orden de asesinar a los defensores de derechos humanos, y ahora lo están haciendo judicialmente. Es decir, es la misma ataque, pero en un proceso judicial diciendo yo maté a Núñez Cala y David Ravelo fue uno de los que me dio la orden. Entonces, pues para nosotros esto es bastante pues contradictorio, y nos vemos abocados a irnos a un juicio contra un defensor de derechos humanos. Y lo preocupante es que estos mismos paramilitares desmovilizados ya han mencionado a otras personas de Barranca Bermeja, que también tienen que ver con el espacio de defensores y defensoras, con organizaciones de Barranca. Y obviamente si se abre una puerta donde los paramilitares que siempre combatieron a los defensores de derechos humanos pueden empezar a tomar venganza, casi que judicialmente hablando, haciendo imputaciones falsas contra otros defensores de derechos humanos. Y por eso es muy importante pues reaccionar vehementemente frente a este hecho de utilizar la justicia, y sobre todo una justicia que no ha sido imparcial, porque la unidad de terrorismo es la unidad que ha permitido la criminalización de muchísimos sectores sociales en este país, de otros defensores, de sindicalistas, de líderes sociales, de líderes comunales. Entonces digamos que es una fiscalía que para nosotros no tiene la independencia que se requeriría, porque uno lo ve en los cuestionarios del mismo fiscal. El mismo fiscal hace preguntas que tienen que ver con la relación de la UP y las FARC, que tienen que ver, bueno, una cantidad de cosas que muestran el talante de la fiscalía que está conduciendo el proceso, ¿no? ¿Considera que se trata de un montaje judicial para bloquear la labor de defensa de los derechos humanos que ha realizado David Ravelo? No tengo ninguna duda. Este montaje tiene que ver con toda una vida de trabajo de David Ravelo en la zona. Es decir, si a él le están haciendo hoy las imputaciones que le hicieron hace 20 años, si a él le están haciendo hoy las imputaciones por lo que lo absolvieron hace 15 años, y las imputaciones eran concretamente de ser del Partido Comunista, de la Unión Patriótica y de ser jefe político a nivel urbano de las FARC. Y este homicidio, pues supuestamente es en esa condición de la que ya fue absuelto, de que no era, supuestamente él se reunió para ordenar el asesinato de David Núñez Cala. Entonces es una persecución desde esa época, pero además después David Ravelo, como concejal, denunció la toma paramilitar de la alcaldía y del consejo, de algunos concejales, de algunos parapolíticos, de la parapolítica en Barranca. Y de alguna manera terminan coincidiendo en las cárceles parapolíticos, paramilitares con los que Credos por años ha hecho procesos,
y esas son los que están poniendo las pruebas en la unidad de terrorismo, que es una unidad que no es democrática, que no es imparcial, y ahí le están cocinando, perdónenme la expresión, pues un juicio a un defensor de derechos humanos gravísimo, ¿no? Porque creo que es lo peor que puede pasar en un país, y es que un defensor de derechos humanos sea condenado por homicidio, cuando lo que hace un defensor de derechos humanos es defender la vida. Indudablemente que David Ravelo fue del Partido Comunista, indudablemente que David Ravelo fue de la Unión Patriótica y fue líder y fue candidato y fue elegido por estos movimientos políticos. Indudablemente David Ravelo luego se hizo defensor de derechos humanos, y entonces él lo que tiene es un acumulado de cuentas por su opción política, por su liderazgo político, por lo que hizo como cuando fue concejal, por lo que hizo cuando fue líder comunitario y por lo que sigue haciendo ahora en los últimos años como defensor de derechos humanos. Le están pasando la cuenta, insisto, de sus últimos 20, 25 años de trabajo social, político y de derechos humanos en el Magdalena Medio. ¿Cómo están las condiciones carcelarias de David Ravelo? Bueno, está en una cárcel, que es una situación terrible, ¿no? Pues, además está en la cárcel de La Picota, pues que es una de las cárceles de más seguridad de este país. Digamos que él está bien, él dentro de la cárcel está en un patio donde hay 900 presos, y él por su edad, por su liderazgo social, por su trabajo en derechos humanos, pues él ya está haciendo un trabajo de derechos humanos en la prisión. Es decir, David no ha dejado de defender los derechos humanos un solo día a pesar de estar en la cárcel, y eso pues es muy meritorio, pero bueno, eso yo ya lo conocí, yo lo defendí a él en el año 94, 95, cuando estuvo 27 meses en prisión en Barranca Bermeja, y era lo mismo, cuando yo llegaba a la cárcel de Barranca a visitarlo, estaba preso por la justicia secreta, testigos sin rostro, etcétera, pues él en la cárcel era un líder, y él en la cárcel solucionaba los problemas, organizaba a los presos. Él está en este momento en la cárcel como delegado de derechos humanos de ese patio, ¿no? Entonces, pues eso es muy positivo, porque pues eso refleja la calidad humana y la condición de defensor que él tiene per se de derechos humanos, ¿no? Pero para mí pues es muy terrible que él esté en prisión. Cuando uno habla con él en la cárcel, uno lo ve con la moral muy alta, está ocupado, ¿no? Me manda a decir a qué horas puedo visitarlo para que no interceda con sus actividades dentro de la cárcel. Entonces yo diría que las condiciones carcelarias pues son buenas dentro de lo cotidiano de lo que son las cárceles en Colombia, pero no puedo decir que él está feliz en la cárcel o que él está padeciendo la cárcel, pero con muchísima dignidad, haciendo un trabajo que es lo que sabe hacer, de defensa de derechos. ¿Y qué puede hacer la comunidad internacional para apoyar al señor Ravelo? Pues mira, yo lo que pienso es que primero pues hay que acompañarlo en la cárcel, hay que visitarlo, hay que hablar con él, pero hay que hacer muchísima presión sobre el gobierno, sobre la fiscalía, porque no podemos permitir que un defensor de derechos humanos pues sea acusado de hechos tan graves y de manera temeraria, porque esto puede hacer carrera. Es decir, mañana cualquiera de nosotros podría ser acusado. Tú sabes que según el gobierno se han desmovilizado 35.000 paramilitares. Tenemos el caso de Carmelo Agames, enjuiciado por paramilitarismo, que es un contrasentido que un defensor de derechos humanos pueda ser enjuiciado por paramilitarismo. Entonces yo creo que hay que exigir la libertad de David, exigir que haya un respeto al debido proceso. Yo creo que hay que movilizarse por los defensores que están encarcelados, porque además detrás de los defensores están los líderes sociales, los líderes cívicos, los líderes comunitarios, los sindicalistas, bueno, mucha gente que está en prisión por acusaciones temerarias, por informes de inteligencia, etcétera. Y yo creo que es eso, ¿no? Hay que solidarizarse con David. Nosotros los abogados pues hacemos lo que tenemos que hacer. Yo lo saqué absuelto en el año 95, que fui su defensor, pero después de 27 meses de prisión. Yo esperaría que esta vez no dure en prisión tanto tiempo y que salga nuevamente absuelto.
De hecho, es importante que ustedes sepan que el Estado ya fue condenado, es decir, la Fiscalía General de la Nación ya fue condenada pecuniariamente a reparar a David Ravelo por la detención de la vez anterior, porque se probó que era arbitraria. Entonces, yo creo que hay que mantener un nivel de presión y hay que confiar pues en la verdad, y la verdad es que David ha sido del Partido Comunista, de la Unión Patriótica, líder cívico, líder comunal, secretario de la Asamblea Departamental de Santander, concejal de Barranca y defensor de derechos humanos por muchos años de Credos. Y esa es la verdad para mí, y esa debe ser la verdad para todos, y tenemos que defender esa verdad y defender la inocencia y la libertad de David. Muchísimas gracias por su tiempo.